Por aquí, forastero. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. La mitad del volumen 3, por fin ha llegado, gente, con uno de los capítulos más interesantes e importantes, pues nos da la información importante a futuro de su lore y trama, además de tener una importante decisión a tomar. He dicho ya importante, bueno, aparte de las bromas fuera, también tenemos otro combate más en lo que es la final del episodio, y vamos a ir con ello que tengo muchas ganas. Así que, gente, os dejo por aquí las otras redes donde estoy y el cartel con los miembros del canal, que quien quiera apoyar al canal ya lo sabe, y obvio que se agradece muchísimo por todo. Y ahora vayámonos con Ruby. Soy Desti y empezamos. Continuando, momentos después de que Pyra Nico subiera por el ascensor, esta se reúne en el despacho con Ozpin y Crow, que está de fondo, donde el primero le comenta que no le parece sorprendente que fuera la elegida para la final, ya que su desempeño pues ha sido muy bueno. Pyra humildemente responde que agradece sus palabras, pero que no habría llegado hasta aquí de no ser por sus compañeros. Crow, quien interrumpe, habla que fue más bien al revés, y no le voy a quitar razón del todo, porque hablamos que ella es una top, y estando en su equipo pues es obvio que los va a ayudar a llegar mucho más lejos. A Pyra, quien no le parece muy bien el comentario, pregunta por la identidad del hombre, pues no se presentó. Crow, el cual se presenta, y Ozpin menciona que es un importante amigo en el que confía. Yendo al grano, Pyra pregunta cuál es la verdadera razón de estar aquí, y Ozpin, que la deja un poco descolocada, le pregunta cuál es su cuento de hadas favorito, y aunque no lo entiende, le pregunta de nuevo. Ella menciona algunos como la historia de los dos hermanos, el mar poco profundo y la chica en la torre, pero Ozpin hace hincapié en la historia de las estaciones, y Pyra la conoce y procede a narrarla, contando cómo un viejo ermitaño se niega a salir de su casa y 4 jóvenes viajeras lo visitan. La joven del invierno le recomienda usar su tiempo para meditar y reflexionar en su soledad. La joven de la primavera le trae flores y frutos para atender y revitalizar el jardín de aquel ermitaño. La joven del otoño ofrece su calidez emocional al hombre y le anima a salir y ver el mundo exterior. La joven del verano le dice que aprecie todo lo que tiene a su alrededor. El ermitaño, en agradecimiento por el gesto de amabilidad de las 4 hermanas hacia él, le ofrece unos poderes únicos para que puedan ayudar a más personas en su viaje por el mundo, prometiendo así compartir sus poderes con todos los habitantes de Remnant hasta el fin de los tiempos. Mencionando Pyra entonces los nombres de las 4 hermanas, que serían las 4 estaciones del año en inglés: Winter, Spring, Summer y Fall. Una historia que a su madre le encantaba. Ozpin dice que esa historia existe desde que él era un niño. Otra de sus frases con foreshadowing, porque Pyra le dice que no está tan viejo. A ver, los que hemos visto la serie hemos entendido la referencia. Ozpin le pregunta si le creería que si le contara que esta historia es real, y Pyra se sorprende por ello, profundizando un poco sobre creer que existen 4 personas que manejan un poder increíble sin necesidad de Dust, a lo cual Pyra pregunta si sería algo como la semblanza, pero Ozpin lo refiere como magic, o sea, magia. Crow le comenta a Pyra que la primera vez que lo escuchas pues suena muy loco e inentendible. Y aunque Pyra parece creer que no es cierto, Ozpin le pregunta si quiere que bromea, y tras ver que no, le comenta tras un gesto de Crow de que ellos creen que ella pueda ser la siguiente en la sucesión de los poderes de la doncella de otoño. Sorprendense cuando llegan Glinda Ironwood y quienes pregunta, bueno, oye, ¿quiénes sois vosotros realmente? Porque claro, Pyra está sorprendida. El grupo menciona que siguen siendo los mismos que ya conoce desde sus cargos laborales, pero que tienen una tarea oculta que es ser los protectores del mundo y que necesitan de su ayuda. Nerviosa y algo incómoda, va junto al grupo de Ozpin en el ascensor, camino a la parte más profunda de la escuela, la bóveda. Glinda intenta reconfortar a Pyra sabiendo que tiene mucho que preguntar, y teniendo un vasto pasillo, el grupo tiene una charla hasta su destino. Pyra pregunta por la sucesión del poder de la doncella, y Glinda explica que es un poder que ha existido por miles de años, en referencia a las 4 estaciones del año, y que nunca hay 2 iguales, por lo que cuando una doncella fallece, el poder sale de su cuerpo para ir a la siguiente sucesora. De esa manera, el poder nunca se pierde, y tampoco un solo individuo lo podrá tener por siempre. Pyra pregunta cómo se transfieren, y Crow menciona que es por reglas estúpidas y complejas, cosa que Glinda se molesta, pero Crow rebate que tiene la razón. Entonces Glinda comenta que originalmente los poderes de las doncellas solo se transferían a mujeres jóvenes, pero que con el paso del tiempo descubrieron que la transferencia era más íntima. Aunque Pyra lo ve confuso, Glinda explica que la primera candidata a elegir el poder es la última mujer presente en los últimos pensamientos de la portadora actual. Crow agrega que en caso de que no pase eso, pues el poder puede seguir yendo a la última persona pensada, que podría ser un hombre, un anciano o incluso yendo de manera aleatoria, haciendo que la búsqueda de las doncellas sea mucho más difícil. Pyra pregunta por qué le están contando esto en estos momentos, y Crow habla que la situación ha ido empeorando si se ha dado cuenta, y aunque Pyra piensa que se refiere a una próxima guerra, en realidad le mencionan que no es una guerra entre reinos, pero que lo único que necesita saber ahora mismo es sobre la doncella de otoño.
Al final del pasillo está una máquina donde tenemos una joven cuyo nombre es Amber, la actual doncella de otoño, quien está mantenida en vida con soporte vital. A Pyrrha le cuentan que esta situación nunca había pasado, pues la doncella fue atacada y no saben qué ocurrirá cuando ella fallezca. Respondiendo a la pelirroja, que el poder se tendría que heredar, y Crow le alegra que la chica haya estado prestando atención, comentándoselo a Ozpin. Ironwood habla que esta situación es distinta, porque una víctima puede tener en sus últimos pensamientos a sus agresores, y eso haría que el poder fuera directamente a quien la atacó, y que tampoco han visto al poder dividirse de esta manera. Pyrrha, tras todo lo que oyó, se acerca a la cámara de Amber y la mira, preguntando al grupo por qué algo tan importante tiene que mantenerse en secreto. Y hay dos respuestas claras a esto. La primera es que causaría un caos inmenso y eso atraería al Grimm. Lo segundo, que debido a la codicia de muchos, las doncellas serán perseguidas, por lo que su existencia fue convertida con el paso del tiempo a ser leyendas y cuentos para salvaguardarlas, ya que en palabras del grupo había gente que no necesitaba tener esta clase de poderes por las intenciones perversas que pudiesen tener. Con sorpresa del grupo, Pyrrha acepta ser la sucesora de la doncella de otoño, pero no hay alegría, dado que no habrá una sucesión de manera normal, sino que tiene que ser hecha de otra manera. El grupo le explica que Atlas investigó mucho a Laura de manera científica y lograron encontrar el método para atraparla y moverla a su voluntad, lo cual Pyrrha encuentra algo enfermizo, cosa que comparte con Glinda, pero al ser una situación extrema requiere medidas extremas. El método lo que hace es entrelazar el aura y la vida de Amber y Pyrrha, permitiendo así la sucesión. Sin embargo, no saben realmente qué pasará y en qué afectará a la propia Pyrrha, o si seguirá siendo ella misma en su totalidad. Dada la dificultad, le dan tiempo para tomar su decisión, pero tiene como tiempo límite antes que acabe el festival, quedándola Aquiles mujer con una enorme carga mental y un gran peso. Como el atacante ya se movió, será cuestión de tiempo que lo haga de nuevo, viéndose a Cinder en las gradas en la transición, porque ella tiene todo planeado. Pasamos ahora a la ronda final del torneo de Vital, donde 8 participantes, entre los que tenemos a Yang, Penny, Sun, Mercury y Pyrrha, además de otros 3 desconocidos representantes de sus equipos. En la cabina de comentarios, Oblek habla de las reglas. Para la ronda final van a ser combates 1 contra 1, pero nadie sabrá contra quién pelea hasta el momento del encuentro, siendo algo aleatorio. Esto lo que hace es que los últimos participantes al final sabrán contra quiénes combatirán por tema descartes. La primera de la ronda final es entre Mercury Black y Yang Xiaolong. El resto abandonan la arena de combate y sin escenario, son una placa metálica más pequeña, algo flotante, donde al salir al exterior debería contar como fuera del ring, o si te quedas sin aura también contará como derrota. Cinder entonces se retira y ambos participantes se preparan, tanteando un poco el acercarse antes de golpear. Es decir, que hacer un juego de Rubí de combates molaría bastante. Choque inicial de Yang contra Mercury, los dos se golpean, desvían y vuelve a tener un choque de poderes. Yang dispara proyectiles, pero quizás se los esquiva cuelga cera en el lago de los cisnes. Mercury empieza a tomar la delantera, Yang falla los ataques sin llegarlos a conectar bien. La rubia contraataca, logra golpear, pero lo hace retroceder. Lluvia de proyectiles que casi lo hacen caer, pero patea al aire como Sanji de One Piece y evita caer fuera del ring. Los dos intercambian un montón de movimientos. Mercury empieza a ser más ofensivo, dispara sus proyectiles que Yang esquiva. Es hora de la jugada maestra. Mercury dispara varios de sus proyectiles alrededor suyo, mientras Liran logra estampar a Yang contra el suelo, provocando una espiral que converge de forma aplastante como una lluvia meteórica, quedando el grisáceo sobrado, elegante, galán y caro. ¡Boom! La rubia se empodera, el modo Burning Hair, la forma más poderosa de Yang. Mercury vuelve a las andadas, pero los golpes ya no le hacen nada. Cagaste, te enfrentaste a la esposa de Umbra en los fanfics. Viene la cometida ardiente devastadora del empoderamiento dragoniano. Llueven más hostias que una pelea entre curas políticamente correctos. Y ¡boom! Golpe devastador al pecho que agota el aura de Mercury. Es que te metiste con la rubia equivocada, amigo. Esta tiene mucho más desarrollo y trama que el de Boku no Hero. Yang es proclamada entonces la ganadora, pero Mercury intenta una jugada sucia y ataca a Yang, pero esto solamente lo golpea y lo deja herido. Sin embargo, la reacción del público y de todos es atemorizante. Los Grimms comienzan a reaccionar. En la cabina están pidiendo que por favor apaguen las cámaras. Llegan los soldados para arrestar a Yang, y esta ve que en la pantalla se está mostrando como Yang atacó a un Mercury derrotado y que no ocurrió lo que ella había vivido, siendo algo completamente distinto. Sus amigas sorprendidas ante lo que vieron, y Emerald que asiste a su compañero, dejando a Yang muy afectada por el suceso, donde todos han visto algo que ella no, finalizando el capítulo ante una situación muy dolida para nuestra combatiente. Bien, vamos con los detallitos, que sabemos que cuando tocan capítulos de lore, esto suele ser bastante. Primero, se da la charla entre Pyrrha, Nikos y Ozpin, donde Crow opina que el mérito del Team Juniper es justamente por ella, en relación al ser una promesa top. Segundo, Ozpin habla sobre los cuentos de hadas, mencionando Pyrrha algunos como El mar poco profundo, La chica de la torre y Los dos hermanos. Tercero, se cuenta la historia de las 4 estaciones, donde 4 jóvenes hermanas viajeras, Summer, Spring, Fall y Winter, ayudaron a un ermitaño a mejorar su vida y él la recompensó con un poder inimaginable para ayudar al mundo.
Cuarto, se presenta el grupo de Ozpin ante Pyrrha como unos protectores de la humanidad, quienes confirman que las 4 doncellas existen en la realidad y cuyos poderes no están relacionados al Dash ni a las semblanzas, sino a la magia. Quinto, vemos la bóveda, un lugar oculto bajo la escuela donde se oculta mucha profundidad, y al final de un extenso pasillo una máquina de soporte vital para la doncella Otoño Amber. También tengo que decir que tiene que ser un coñazo bajar el ascensor e ir hasta el final del todo solo para ir controlándola de forma periódica. Sexto, se explica que los poderes de doncella se transmiten de una forma concreta, teniendo que la última mujer, en los últimos pensamientos de la doncella, será la primera candidata a recibir el poder como sucesora, que no es antaño, que solo lo recibían mujeres jóvenes, y actualmente podrían recibirlo hombres o personas mayores en caso de no cumplirse las condiciones, siendo algo aleatorio que dificulta la búsqueda de las sucesoras. Séptimo, el grupo expresa a Pyrrha que se convirtió la realidad en leyenda y en cuentos para poder preservar y proteger sus identidades, dado que personas codiciosas estaban tras sus poderes y por ello eran perseguidas. Octavo, Pyrrha Nikos, para ayudar a la humanidad, acepta ser la próxima doncella de otoño. Noveno, Ozpin e Ironwood hablan que el método de transferencia no es posible de manera natural y que mediante investigaciones del aura es posible capturarla y transferirla al conectar y vincular el aura de dos personas, pero no se conocen sus efectos ni consecuencias, siendo riesgoso y extremo, así como delicado. Décimo, Pyrrha tiene de margen para tomar una respuesta antes de que termine el torneo del festival, porque el atacante, que sería Cinder, ya está en movimiento. Undécimo, comienza la ronda final presentando 8 participantes, entre los que conocemos a Yang, Son, Penny, Mercury y Pyrrha, teniendo 3 desconocidos, uno con apariencia de mosquetero, otro con apariencia de mercader del desierto y uno con ropas futuristas, siendo de inspiración los 3 mosqueteros, Aladdin y para este último, que según la wiki dice que lo comparan con referencias al Halo. Duodécimo, Yang y Mercury se enfrentan, siendo un combate muy parejo, hasta que Yang activa el Burning Mode y apaliza rápidamente a Mercury, venciéndolo y ganando el combate. Decimotercero y último, para sorpresa de todos, Yang fue presa de un suceso extraño, pues en las cámaras todos vieron que atacó a Mercury cuando estaba ya derrotado, lastimándole la pierna en el proceso, siendo arrestada y mostrada ante el público como una persona peligrosa y violenta, quedando la joven completamente afectada. A ver, tengo que decir que es un capítulo de gran interés y tras reverlo para analizarlo he visto mucho más detalles ocultos en referencia a cosas futuras del lore, como los cuentos que menciona Pyrrha a Ozpin, así como las doncellas y sus poderes. Y bueno, hay que decir que en la serie tendríamos que, al menos en lo que he visto hasta ahora, el Dash como un material de formas elementales que se equipan las almas para poder modificar sus efectos y propiedades, la semblanza, que es un poder único de un individuo, el aura, una energía emitida del alma, y la magia siendo único y exclusivo de las doncellas por el momento. El poder como tal, por su nombre, se asocia a que se tenga únicamente entre mujeres, pero las palabras de Crow indican que solamente se tiene la prioridad de ser sucedido entre mujeres, por cómo el poder está diseñado para no perderse nunca, así que puede ignorar la primera regla para ser sucedido a hombres, personas mayores o alguien aleatorio, ya que si en la doncella no hay un pensamiento de una amiga o conocida suya importante, pues el poder pasará a otro, por lo que si el poder hace referencia a su título, pero no sigue la regla del mismo. Es como el titán femenino de Ataque a los Titanes, que su poder te permite transformarte en un titán de apariencia femenina, una titánide, pero no es exclusivo de ser usado en mujeres y podría tener portadores hombres. Luego el método que nos presentan y todo ya nos indican por el contexto histórico que la transferencia de magia en las doncellas no ha sido posible hasta ahora, pues aunque muchos intentara capturar o cazar a las doncellas, el poder jamás era obtenido por ellos, y solamente te podrías valer del poder si tienes a la doncella sirviéndote. Aunque como detalle, creo que las doncellas tienen como prioridad estar en personas de intenciones benévolas, porque no se ha mencionado de nadie que haya obtenido los poderes y los haya usado con fines ajenos al propósito original, que era por el bien de la humanidad. Así que creo que como requisito preferencial sería el sexo de la persona, es decir, que sería haber nacido biológicamente mujer, estar en los pensamientos de la doncella actual y tener intenciones buenas, aunque obvio no se tienen por qué cumplir porque si no al final el poder se perdería. Luego tenemos ya el combate de Yang contra Mercury, algo corto pero intenso, y habla bastante bien del buen nivel que tienen los dos, aunque se ha mostrado que Yang era mucho más fuerte que él, logrando casi tirarlo del ring, y en una segunda instancia con el Burning Mode derrotarlo. Aunque la escena final, la cual ya tuvimos ese suceso extraño en la pelea de Koko y Yatsuhashi, pues ha logrado afectar mucho a Yang, habiendo quedado como alguien mala que ataca a un herido ya derrotado sin ningún tipo de justificación. Una actitud violenta en la que ella tiene su verdad, pero que nadie más la vio. Nadie te cree, Yang. Dejamos, gente, el capítulo por hoy y nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas y nos vemos.